trabajarlo con el grupo que voy a hacer, pues todo lo que pertenezca ahí va a tomar lo que yo ahora realice. Entonces, ¿qué quiero hacer? Voy a empezar a crear una política para poder bloquear información por, en este caso, por palabras. ¿Listo? Entonces, ahora yo quiero crear una política. Bien, déjenme hago aquí para que todo sea desde cero, porque ese grupo ya tiene unas políticas creadas. Voy a crear una política para el equipo que podamos bloquear por ciertas palabras. Es decir, yo en base a lo que quiero bloquear, si el archivo contiene ciertas palabras, me genere el bloqueo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo genero esa acción? Primeramente, tengo que saber cuáles son las palabras que va a contener el archivo o conocer cuáles son las palabras que contiene el archivo que quiero bloquear o cuáles son las palabras que quiero bloquear. Para eso, obviamente, puedo tener acá archivos que contengan cierta información o archivos que a nivel de, o palabras que a nivel de organización ya sepan que quieran bloquear. Entonces yo, por ejemplo, si me voy a este que dice información sobre optimización de procesos, entonces yo por acá veo que tengo varias palabras. Por ejemplo, tengo una que dice nómina, volante de pago, sueldo básico, horas extras, remanente, ¿verdad? Que hay varias palabras que de pronto podrían ser muy importantes y que quisiera yo controlar que esta información, archivos que contengan estas palabras no se envíen por algún medio. Entonces, ¿cómo genero esto? Entonces, vale, este archivo o estas palabras son las que yo quisiera empezar a controlar, ¿verdad? Entonces, si yo miro por acá en el testing, yo acá tengo otras palabras que dice remanente, volante, nómina. ¿Cómo genero en este caso, esa supervisión de esas palabras, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer primeramente es ir aquí donde dice administración de políticas. Y aquí en administración de políticas tengo unos 4 apartados que una son cómo creo expresiones regulares, es decir, bloquear archivos por palabras a nivel de expresiones regulares. Entonces aquí es donde generaría ese proceso o por palabras puntuales, ¿verdad? Entonces, como lo quiero hacer es por palabras, acá es donde voy a crear, en este caso, el diccionario que va a contener esas palabras. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo quiero bloquear la palabra o un archivo que diga, por ejemplo, nómina, ¿verdad? Entonces, le coloco el nombre al diccionario, le coloco por acá ahora la parte de la palabra que quiero bloquear dentro del archivo, en este caso nómina, y pues en este caso le coloco una descripción o le coloco, por ejemplo, esa misma palabra en los 3 campos, pues no se requiere como que tenga descripción o que tenga como tal ejemplos, pero pues yo las coloco como para que se contenga ahí la información, ¿listo? Entonces, de esta forma ya creo como que el diccionario, bueno, aquí me dicen que ya existe, entonces vamos a crear otra, por ejemplo, que diga volante, no, bueno, espérate, ahí creo que aquí sería información financiera, puede ser, ¿listo? Información financiera. Sí, era que aquí tenía una que decía nómina. Listo, entonces vamos a trabajar con qué? Con esta que dice información financiera. Es la palabra que vamos a empezar a buscar. ¿Es cuál? La que dice nómina. ¿Ok? Entonces, en base a esa palabra lo quiero buscar. Cuando de pronto estemos trabajando la parte de la plataforma o si ya cuando ustedes tengan instalado su consola no les aparece nada más esto, sino les aparecen muchas listas es porque pues no tienen un filtro, ¿no? Acá yo le coloco un filtro para que no me aparezcan todas estas que ya vienen como por defecto, sino que me aparezcan solamente las que yo estoy creando, que son las custom, las personalizadas. Entonces, para aplicar ese filtro y que no me aparezcan las que vienen por defecto, sino las que yo he creado, lo que hago es que lo doy aquí donde dice filtro, le doy aquí donde dice display name, le doy en custom y también selecciono custom, es decir, que solamente me muestre las que son personalizadas o las que yo he creado, ¿ok? Para que aparezca así. Entonces, cuando ya tenemos esta información, es decir, cuando ya tengo el diccionario con la palabra que quiero bloquear, cuando ya la he guardado, mire que me aparece aquí como una advertencia o como ahí como indicándome que me falta hacer algo
Entonces, lo que me falta hacer es desplegar o lanzar esa configuración que he generado para que ya como tal GTB se la mande a los agentes o la despliegue en los diferentes módulos y en los equipos, ¿verdad? Eso es lo que cuando ya he creado la palabra le voy a dar en deploy, que es como implementar o desplegar, y le voy a dar en yes. Una vez que lo he realizado, me dice ok, que la configuración ha sido desplegada, o sea, ha sido como actualizada a los agentes. Ok, ya lo hice. Entonces, una vez que ya he creado el diccionario, lo que tengo que hacer es irme a la parte de las políticas. Es decir, no solamente basta con crear el diccionario, sino que ahora tengo que ese diccionario relacionarlo a una política, para esa política ahí sí podérsela aplicar, en este caso, al dispositivo o a la acción que quiero hacer con esa información. Entonces, cuando ya he creado el diccionario, me tengo que ir a la parte de políticas y poder crear esa política. Entonces, acá lo que voy a hacer es crear una que diga blog información financiera, por ejemplo. ¿Eso? Y cuando ya le configuro el nombre, pues tengo que agregar en base a la información en cómo la, la agregué, ¿no? Entonces, yo no agregué expresión regular, que es esto que dice Reyes, sino lo que hice fue agregar un diccionario. Entonces, yo tengo que darle clic en diccionario y aquí, ¿qué voy a hacer? A buscar o seleccionar la que he creado. En este caso, normalmente las que nosotros creamos personalizadas quedan de último. Entonces aquí vamos a ir viendo la que acabé de crear, que se llama información financiera. Entonces cuando ya lo he seleccionado, lo que voy a hacer es aquí a darle guardar. De la misma forma, cuando le doy guardar, ¿qué tengo que hacer? Pues en desplegar esa información para que se aplique de forma correcta. Entonces, de esta forma, ¿qué hicimos? Agregamos un diccionario con una palabra o con diferentes palabras y agregamos, creamos una política y relacionamos ese nuevo diccionario que hemos creado, ¿vale? Hasta el momento ya creamos el diccionario y la política. No sé si hasta ahí, bueno, ya veo que tienen ahí una duda, ¿vale? Una pregunta, pues. Existe la política de prueba de blog información financiera. Si tú querías agregar dos diccionarios que hiciste o más, ¿lo vas a poder hacer sobre una misma política? Claro, si yo quiero no solamente, por ejemplo, crear, por ejemplo, acá ahora yo no solamente voy a tener información financiera, sino, por ejemplo, ahora voy a poner aquí volantes o volante de nómina, por ejemplo, volante de pago, más bien, volante de pago, ¿verdad? Y ahora yo esta palabra la quiero relacionar a esa misma, en este caso, política, pues lo voy a poder hacer, ¿vale? Entonces lo que hago es que, pues ya si la tengo creado, son varias, ¿verdad? Obviamente le voy a dar aquí en desplegar, aquí entonces ahora tengo información financiera y tengo esta que se llama volante de pago, ¿verdad? Y eso es lo que quiero relacionar a esa misma política. Entonces lo que hago es, me voy a la política, selecciono información financiera, le voy a dar aquí donde está el editar y no solamente ahora dejo información financiera, sino le vuelvo a agregar y busco la nueva que he creado, que es cuál volante de pago. De esta forma no solamente ahora tengo solamente nómina, sino también tengo volante de pago. ¿Listo? Ok, sobre un límite como Vale. de la cantidad o si puedo poner solo 5 o 6 o sí No, ilimitadamente. sí, es ilimitadamente. Ahora, pues esto también tú lo puedes como que crear una categoría. Es decir, si tú dices, mira, yo quiero crear esta que dice bloqueo de información financiera, ¿verdad? Pero ahora quiero generar otra política que sea para información contable, por ejemplo. Entonces tú dices, "No, acá ahora voy a crear otra política que sea información contable, ¿verdad? Pero esta información que voy a agregar, no sé, voy aquí a buscar ahí, si creo que tengo algo que sea, por ejemplo, este aquí dice POC palabras, un ejemplo, la voy a relacionar acá. Entonces acá ya tengo dos políticas, ¿verdad? Pero yo quiero que esas dos políticas poderlas aplicarlos como si fuera una sola al final, es decir, que no tener que crear como que dos reglas o dos reglas o dos ACL para buscar la información
información financiera y buscar otra que sea para la información contable, si no quiero que se cree una sola y unificarlo, ¿verdad? Para eso está la parte de las categorías. Acá en las categorías es donde yo unifico las diferentes como políticas, por llamarlo así. Entonces lo que hago acá es que le digo, acá, aquí va a ser, eh, por ejemplo, grupo financiero contable, por ejemplo. Que esta va a ser la categoría que voy a aplicar a ese grupo de equipo o a ese grupo de usuarios, ¿verdad? Depende. Entonces lo que hago es que le doy acá en agregar políticas. Entonces aquí en agregar políticas, ¿qué voy a hacer? Pues a buscar esas políticas que ya he configurado. Entonces una es información contable e información financiera, ¿verdad? Aquí entonces busco información financiera, le doy guardar y después le voy a agregar y voy a buscar ahora información contable. ¿Listo? Y ahí las he agrupado. Entonces, ya no tengo solamente dos, no tengo que crear ahora como dos ACL, sino con este grupo, esta categoría es la que podría yo aplicar a la regla para que pues todo lo que contenga a nivel de las palabras de información contable o información financiera sean las que se apliquen a los dispositivos. ¿Listo? Y aquí lo que hago es que agrupo como tal esas diferentes políticas. ¿Ok? Puede ser una acción también alternativa. Ahí mirando como las buenas prácticas, cómo sería lo adecuado de hacerlas y tenerlas uno por uno, o me imagino que pues, sería también hacerlo más bien de forma segmentada, pero ¿sería general o sería más como al contexto o a lo que requieran los clientes? Ok, sí, todo esto que estamos viendo siempre va a ser en base a requerimientos del cliente. Ya los clientes normalmente cuando van a buscar una herramienta de DLP, ya los clientes contienen o saben cuál es el tipo de información que quieren buscar, cuáles son las palabras de que ellos utilizan internamente, cuáles son los tipos de archivos que ellos utilizan internamente o en base a experiencias, cuál es la información que quisieran controlar. Entonces, por ejemplo, no, yo quiero saber porque a nosotros nos pasó un evento donde pues algún usuario cuando se salió de la empresa se llevó esta información, entonces quiero crear una política que no suceda eso, que poder controlar esta información que nos generó bastante impacto cuando el usuario se fue o algo, entonces ya también nos dan información en base a experiencias negativas que tuvieron y pues en base a eso se empiezan a crear las políticas. Pero sí, toda esta información, pues, que como la estamos creando a nivel de palabras, diccionarios, pues ya los clientes nos van dando esa información. ¿Listo? Ok, entonces, cuando ya hemos creado la parte del diccionario, las políticas y también pues, lo que es la categoría, ¿cómo ahora cogemos esa información y la relacionamos para poder empezar a controlarlo dentro de los dispositivos? ¿Ok? Entonces, para eso, lo que voy a hacer es ahora sí que irme a la parte del Endpoint Protector. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Nos vinimos a la parte de la administración de políticas, creamos el diccionario, el diccionario lo relacionamos a una política y la política o las políticas las relacionamos a una categoría. ¿Ok? De esa forma, pues hemos hecho como la correcta clasificación de la información. Cuando ya tenemos el diccionario relacionado a la política, pues esa política ya la voy a poder aplicar a un dispositivo o a un grupo de dispositivos, a un usuario, pues a las diferentes opciones que podemos tener desde la parte de Endpoint Protector. Ahora les confirmo esta información. Cuando yo tengo la parte de o creo una política en base de en el apartado de administración de políticas, no solamente yo la voy a poder aplicar a la parte del Endpoint Protector, sino también la voy a poder aplicar a la parte del Discovery, que es para buscar información que sea relacionado a archivos que contengan esas palabras, o a nivel del Inspector, que es a nivel del tráfico que se va interceptando a nivel de red. Es decir, si algún tráfico contiene esas palabras, pues se va a loguear o se va a bloquear. Si algún archivo dentro del correo o dentro de OneDrive contiene esa información, pues se va a loguear la información, se va a bloquear o depende de la acción que la apliquemos. ¿Listo? Eso lo vamos a ver más adelante, pero la parte de administración de política pues es general, es decir, la voy a poder aplicar a los tres productos de la suite de GTD. ¿Listo? Entonces, ya teniendo la parte de administración de políticas, vamos a irnos ahora a la parte de seleccionar el dispositivo al cual le quiero generar ese bloqueo. ¿Ok? Y desde acá
¿qué vamos a hacer? Para bloquear, en este caso, aplicar la política depende de qué quiero controlar. Esto es muy importante porque así es como vamos a poder tener como una muy buena resultado en base a lo que quiera yo controlar. Entonces, si yo quiero bloquear configuraciones a nivel de USBs, pues obviamente yo tengo que aplicar la configuración en control de dispositivos. Si yo quiero controlar la información que se transfiere de un equipo a otro a nivel de carpeta compartida, entonces yo tengo que hacerlo a nivel de file share, o sea, de archivos compartidos. Si yo quiero controlar la información a nivel de lo que se sube al correo electrónico o a nivel de lo que se sube a través del navegador, a nivel de aplicaciones en base a protocolos HTTP, SMTP o cualquiera de estos protocolos de red, pues lo hago a nivel del network DLP. Entonces, esa misma política yo la voy a poder aplicar a los diferentes módulos, pero en base a lo que quiera controlar. Entonces, para el ejemplo de ahora, digamos que vamos a mostrar, lo vamos a hacer en base a dispositivos USB.